Sí. Y voy a comenzar a transmitir. Listo. Listo. Muy bien. Muy buenas tardes. La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad les da la más cordial bienvenida a esta segunda conferencia del primer Foro de Energía y Movilidad, Retos y Oportunidades en México hacia la transición energética y la movilidad urbana. Damos la más cordial bienvenida al ingeniero José Carlos Rojas Cárdenas y me voy a permitir leer su semblanza. Muy bien. El ingeniero José Carlos Rojas Cárdenas es coordinador comercial de Iberdrola, coordina las actividades de prospección y gestión de clientes que realizan los integrantes de su equipo, persiguiendo el cumplimiento de los objetivos de la compañía. Ha sido gestor comercial de grandes cuentas también en Iberdrola y ahí ha visto la prospección, negociación de contratos y atención de cuentas clave. También ha sido líder de proyectos de energía del Grupo Salinas y ahí tuvo que identificar el potencial de ahorro de energía y seguimiento de resultados de los proyectos. El día de hoy nos va a hacer la presentación de Smart Solar e hidrógeno verde en Iberdrola, México. Bienvenido, ingeniero, adelante. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias, Carla, por la invitación, principalmente a nuestra compañía Iberdrola y en lo particular a mi persona. Encantado de estar aquí en el foro, que creo que es muy prudente hablar de estos temas bajo el contexto actual de México y del mundo, ¿no? En cuanto a transición energética se refiere. Compartiré mi pantalla, por favor, confírmenme cuando lo ven correctamente. Creo que ya está, ¿no? Sí, ya se ve. Vale, perfecto. Pues como breve introducción, antes de pasar a un video que me gustaría proyectarles para que conozcan un poquito más la empresa, antes de entrar en materia, vamos a platicar ahora de dos proyectos estratégicos para Iberdrola en México que estamos impulsando pues, de manera ya muy fuerte desde hace un par de años, pero a partir de este año de manera ya muy especial, que son los que conocemos como Smart Solar, que en pocas palabras pues es generación fotovoltaica en sitio, directamente in situ para consumo de los clientes en donde están, en sus instalaciones, y proyectos de hidrógeno verde que vamos a platicar en unos momentos más de qué se trata. Del video está en esta lámina, pero no sé si se pueda ver con la manera que lo estoy presentando. Creo que no, ¿eh? No se está visualizando. Sí, si no lo dejamos para el final, ¿eh? Lo tengo aquí en la presentación, pero es solo de un minuto, igual podemos cerrar con él. Ahora les platico un poquito más de la compañía. Pues Iberdrola es una empresa que seguramente la habrán escuchado de ella. Es una empresa eléctrica. Nos especializamos en generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad. Tenemos presencia en más de 40 países ya. Como datos principales, por señalar algunos que pueden ver aquí en esta lámina, pues más de 34 millones de consumidores, de clientes finales, y una capacidad total instalada a nivel mundial equivalente a 55,000 megawatts, o sea, 55 gigawatts ya de capacidad instalada a nivel mundial, con un enfoque muy fuerte en energías renovables, que lo vamos a ver ahora en la siguiente. Vale, como ya lo mencionaba, de los 55 gigawatts que tenemos instalados a nivel mundial, pues la gran mayoría es de capacidad renovable. De hecho,
Esto lo ponemos en grande las centrales de carbón que ya no tenemos. Ya el año pasado cerramos la última que teníamos en operación allá por España. Y actualmente pues el enfoque está muy, muy, muy fuerte hacia las energías renovables. Y dentro de las energías térmicas pues tenemos las que son menos contaminantes, ¿no? Son las centrales de ciclo combinado de gas natural, las cogeneraciones y centrales nucleares. En México, ¿cómo estamos? Tenemos ya más de 10 gigawatts operativos de centrales a gran escala. Enfoque igual renovables y centrales de energías dentro de las fósiles, las menos contaminantes, ciclos combinados y cogeneraciones. En construcción a gran escala tenemos actualmente solamente una central por 515 megawatts y estamos enfocándonos, como lo mencionaba inicialmente, más fuerte a proyectos en sitio directamente para clientes, ¿no? Que lo vamos a ver ahora y ya entramos en materia de lo que es el proyecto, el producto de Smart Solar en México. Actualmente tenemos 8 instalaciones en construcción y en operación. De estas 8 ya 3 arrancaron operación muy recientemente. De hecho, entre el mes pasado y este mes, las 3 iniciaron operaciones. Las 3 que ya están generando energía limpia para los consumidores. Y las demás las tenemos en construcción, además de una cartera pues muy importante. Vamos a ver ahora el potencial que tiene México en este tipo de negocios. Bueno, ya entrando un poquito más en materia, Smart Solar, como lo comentaba inicialmente de manera muy breve, pues es, en resumidas palabras, generación fotovoltaica en sitio, a pequeña escala, ¿vale? E interconectada a la red. Ese es el negocio o así definimos el negocio como lo está llevando Iberdrola aquí en México, ¿vale? Conceptos generales, pues una central fotovoltaica obviamente se constituye de los siguientes elementos: paneles de generación solar, paneles fotovoltaicos que se instalan en el área que tiene pues, la mayor radiación solar, usualmente techos o superficies libres de terreno. Estos generan en corriente directa, creo que igual los que están escuchando este foro lo deben de conocer. La generación es en corriente directa, por lo cual se requiere transformar este tipo de corriente en la que se utiliza habitualmente en edificios, ya sea de industria o de comercio o en nuestras casas. Se convierte a corriente alterna a través de unos equipos que se le denominan como inversores. Y otros componentes muy importantes pues son los medidores. Aquí en este tipo de instalaciones contamos con 2 medidores, uno que mide la generación total del sistema y el otro que se le conoce como el medidor fiscal, que es el que al final te autoriza la Comisión Federal de Electricidad, de tal manera que puedes medir la energía que entra en total a tu punto de consumo, lo que es el centro de carga, y la energía total excedente que sale cuando el sistema está generando y el cliente no está consumiendo la totalidad, ¿vale? Eso es un concepto importante que vamos a comentar ahorita en unos minutos. Bueno, a nivel mundial, ¿cómo está la generación fotovoltaica centrándonos en pequeña escala? Bueno, para hablar de eso, primero me interesa que veamos esta gráfica de la izquierda. Podemos ver el crecimiento exponencial de las instalaciones en general de esta tecnología, de tecnología solar fotovoltaica a nivel mundial. Ha sido un crecimiento exponencial en las últimas 2 décadas, como lo pueden ver aquí. Vamos a ver ahora a qué se debe este crecimiento. En la gráfica de la derecha estamos ya ampliando un poquito, haciendo zoom en los últimos años, y lo que me interesa señalar aquí es que del crecimiento, que esta es lo que dice esta gráfica de la derecha, son los gigawatts totales que se han ido adicionando cada año. O sea, estamos hablando de alrededor de 100 gigawatts de tecnología solar que se ha ido instalando cada año, ¿no? En 2017, 18, 19. De esos 100 gigawatts, ya aproximadamente el 30%, 30 gigawatts, ha sido de generación a pequeña escala o de instalaciones a pequeña escala, como mencionábamos en las láminas anteriores, que son las que están directamente conectadas al consumidor final, o sea que ya no requiere de una instalación de cientos de hectáreas para poder llevar la energía, ¿no? Y de redes de transmisión y distribución y todo lo que ello implica. Esto es muy importante y la verdad es que es muy alentador, porque dentro de la transición energética, pues uno de los fundamentales será pues el tener la energía más cercana al punto de consumo, ¿no? Y esto pues con los beneficios que ello conlleva. Lo comentamos ahora. Como ya estaba más o menos platicándoles en la anterior, pues bueno, este incremento de instalaciones fotovoltaicas a nivel mundial, pues no es casualidad, ¿vale? En las últimas décadas o en los últimos años, pues la reducción histórica de precios
que ha sido, digamos, consecuencia del avance tecnológico de este tipo de sistemas, pues ha permitido el incremento de estas instalaciones, ¿no? Igual alguno de ustedes lo habrá escuchado, lo habrá leído por ahí. En este año, y un poquito se veía venir desde el año pasado, ha habido un tema muy específico de incremento en uno de los insumos principales para los paneles, que es el silicio. En los últimos meses se ha encarecido y esto ha derivado en pues, algún incremento de precios que sí ha sido representativo en los paneles, pero de cualquier manera no ha impactado tanto de momento en cuanto a la tecnología como sí, ¿no? Sigue siendo competitiva, ¿vale? Y al final, pues bueno, lo que vemos es que el silicio es como cualquier commodity, tiene sus idas y venidas de precio y pues al final se terminará estabilizando. Es un tema que se debe un poquito más por temas de la pandemia, ¿no? Pero bueno, importante saber que la reducción de precios pues, ha sido un motivador principal del incremento de estas instalaciones y a pesar del incremento de este insumo del silicio, pues vemos que seguirá siendo así. Otro punto principal, la mejora en la eficiencia de los paneles a lo largo del tiempo se ha ido mejorando. De hecho, lo vemos en la compañía. Cada que compramos paneles, pues prácticamente la tecnología está avanzando, ¿no? No son los mismos paneles que comprábamos el año pasado a los que estamos comprando este año. Es una tecnología que va avanzando muy rápidamente. El avance tecnológico también se da en los componentes asociados, principalmente los inversores, pues se deben de ir adaptando a los paneles que se van desarrollando. Y también ha habido una reducción de precios, ¿no? En ese sentido. Y otros puntos muy importantes, ya no tan ligados a la tecnología. Uno, las directrices y objetivos globales que tienen las compañías en cuanto a reducción de emisiones. Esto lo vemos mucho aquí en Iberdrola. Uno de los motivadores principales de los clientes, más allá de los ahorros, inclusive muchas veces, es el objetivo de reducción de emisiones que tienen, ¿no? Un objetivo corporativo, ya sea por temas de normativas a nivel mundial o por interés que tienen genuino propio de cada una de las empresas por reducción de emisiones, ¿no? Por ser cada vez más verdes. Y el otro punto, incentivos gubernamentales que se implementan a nivel local, que vamos a hablar ahora de un ejemplo de los que tenemos aquí en México. Vale, un poquito continuando con esta línea, ¿cómo estamos en México? Actualmente existen en gran escala 72 centrales solares en operación, ¿vale? Esto fue al corte de abril 2021, según datos de la ASOLMEX. Claramente hay una inclinación natural por cómo se ha desarrollado la tecnología por instalar centrales a gran escala, pero también es muy alentador el ver que de generación a pequeña escala, generación distribuida, pues cada vez son más. O sea, podemos ver que ya tenemos más de 1 gigawatt de capacidad instalada en México, que la verdad está bastante bien, ¿no? Para el estado de la tecnología actualmente. Y bueno, entrando un poquito más en lo que es la generación distribuida o la generación a pequeña escala en México, ¿cómo la definimos? Como la generación que es inferior a 500 kilowatts, o sea, una instalación de 499 kilowatts ya se considera como generación distribuida y tiene ciertos beneficios en cuanto a tramitología. Por ejemplo, uno de ellos es que no requiere un permiso de generación, ¿no? Que el mismo se tramita con la Comisión Reguladora de Energía, tiene sus requisitos y lleva su tiempo. Si es menor a 500 kilowatts, pues bueno, ya digamos que te ahorras meses en ese trámite, digo, por poner un ejemplo, ¿no? De los beneficios que tiene este esquema. Y pues bueno, el marco regulatorio lo gestiona la Comisión Reguladora de Energía y de momento ese es el límite de la capacidad, ¿no? Hay ciertos incentivos adicionales según la regulación local, lo podemos ver al lado izquierdo. Esto es más desde el punto de vista general a nivel mundial, las características de la generación distribuida o a pequeña escala. Uno de los incentivos más importantes es, lo vamos a ver ahora, lo que conocemos como contratos de contraprestación o en términos igual que le suenan un poco más, el net metering, ¿vale? Que es el balance que se hace al final del día entre la generación que tienes cuando no estás consumiendo y que te lo pueden abonar posteriormente. La misma tendencia exponencial de instalación de centrales la podemos ver aquí en México, la gráfica que les ponía al inicio de evolución a nivel mundial, también se ha dado en México, lo podemos ver aquí.
Y esto ya es solamente centrándonos en generación en pequeña escala, en generación distribuida. Vamos en la siguiente, que lo vemos un poquito más aterrizado por regiones. Hay ciertas regiones del país, pero bueno, antes de eso, México tiene una muy buena capacidad de generación fotovoltaica, ya lo habrán escuchado por ahí o leído en ciertos lugares. Somos de los países más privilegiados en ese sentido, ¿vale? Y afortunadamente sí se está viendo que se comienza a aprovechar ese recurso natural que tenemos. Hay ciertas zonas dentro de México que también son mejores. El Bajío es una muy buena zona en temas de irradiación y también en temas de beneficios económicos para los usuarios finales, porque las tarifas también suelen ser más caras, ¿no?, en la zona del Bajío. La zona norte obviamente también tiene buena irradiación, aunque ahí las tarifas suelen ser más competitivas, ¿no? Las tarifas que tiene, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, porque hay más generación en esta zona, hay más generación a gran escala. Por ello que es que las tarifas suelen ser más competitivas en esta zona. Entonces no se ven tantos proyectos concentrados como es en el caso de Bajío, que van muy fuertes con esto. Un poquito más de lo mismo, en esta no me detengo. Aquí se me interesa señalar un dato. La generación distribuida no es exclusiva para la fuente de energía solar, ¿vale? O sea, se puede considerar generación distribuida una central de diésel o de gas, ¿no? De fuentes fósiles. Pero algo muy importante es que más del 99% de los contratos que se han solicitado como generación distribuida corresponden a energía solar fotovoltaica, ¿vale? También es un dato pues bastante bueno, que estamos enfocándonos en general en energías limpias. Y el beneficio regulatorio que ya les comentaba, esto es un esquema que no solamente se tiene en México, es un modelo que la verdad está bastante bueno y que se utiliza pues de manera general a nivel mundial. Es lo que conocemos como el net metering o el net billing, ¿vale? Esto, a manera muy resumida, lo que comentábamos cuando hablábamos de la estructura o las características de los sistemas fotovoltaicos, pues una de las principales es el medidor. El medidor fiscal, el que te autoriza que tengas la CFE, tiene que ser de características bidireccionales o que te permita leer la energía que entra y la energía que sale, ¿no?, en resumidas cuentas. ¿Esto que te permite? Pues al final del día contabilizar. Imaginemos que tienes una instalación de 499 kilowatts, pero durante ciertas horas del día tú estás consumiendo 200, estás demandando 200 kilowatts. Los 300 que si está generando en su totalidad, en las horas pico, los 300 que sobran, pues eso te lo estará contabilizando la empresa distribuidora, que en este caso es SP, para cuando tú consumas en la noche, abonarlos, ¿vale? Esto es a lo que se le conoce como net metering o net billing. Es un esquema muy bueno que esperamos que se mantenga en la regulación, porque al final es el equivalente a tener, digamos, como una batería, ¿no? Es como una batería sin costo que tienes en la red. La red se beneficia de que tienes energía limpia que estás vertiendo cuando tú no la estás utilizando, y tú como consumidor, pues digamos que no tienes que instalar un sistema de backup o de baterías para estar almacenando esa energía extra. Esto es algo muy bueno que ha impulsado muchos de los proyectos. Y ya para finalizar con este esquema de Smart Solar, pues un poquito hablar de la propuesta de negocio que tenemos en Iberdrola. Lo que hacemos nosotros como empresa energética es al final vender los kilowatts hora, ¿vale? Es a lo que nos dedicamos. No vendemos las instalaciones, vendemos el kilowatt hora como tal, o sea, la energía. Eso que permite al cliente, pues digamos que olvidarse un poco de todos los problemas y toda la tramitología que conlleva el tener una instalación, ¿no?, y la gestión que se debe hacer. Al final del día, lo que firman nuestros clientes es simplemente un contrato en el cual estamos vendiendo la energía eléctrica y no requieren hacer ningún tipo de gestión, ningún tipo de inversión. Y desde el día 1 que reciben la energía ya están teniendo ahorros y energía limpia. Nosotros nos encargamos también a lo largo de la vida del contrato, que en este caso son contratos a largo plazo de más de 10 años. También del mantenimiento de la operación y mantenimiento. También se responsabiliza Iberdrola. Entonces es un esquema que al final del día, pues como lo pueden ver, ha llamado mucho la atención en México para los industriales y que pues estamos impulsando muy fuerte desde este lado, ¿no? Y estas, ya para finalizar, estas son fotos de los proyectos que les comentaba. De hecho, estos son los 3 proyectos que ya están en operación comercial. Los pueden ver aquí. Esta foto de arriba especialmente es muy buena, que aquí atrás se alcanza a ver el pico de Orizaba. Es una planta de un cliente que tenemos en Puebla.
Y pues nada más del tema de Smart Solar. Pasamos a hidrógeno verde. Antes de hablar de qué se trata el hidrógeno verde, hacemos una pausa en explicar un poquito el tema del hidrógeno en general. Bueno, el hidrógeno es un elemento que es muy abundante en el planeta. De hecho, es el elemento más abundante porque es el gas que tiene más presencia en la atmósfera. Es el elemento más abundante del planeta. Industrialmente se consume y se consume muchísimo. Estamos hablando de que aproximadamente 120 millones de toneladas al año es lo que se demanda de hidrógeno ya como tal, de un gas separado como hidrógeno. Y conlleva también un tema que ahora lo vamos a ver, un tema de calentamiento global, que el hidrógeno, y paso ya a la siguiente, tradicionalmente, lo vemos aquí, tradicionalmente se obtiene de separación del elemento de combustibles o de hidrocarburos, mejor dicho, ¿vale? Al final los hidrocarburos pues están compuestos, como su nombre lo dice, por hidrógeno y compuestos de carbono y oxígeno. Y al hacer la separación de la molécula del hidrógeno, pues lo que no puedes evitar es que se produzca también CO2, ¿no? O monóxido o dióxido de carbono. Entonces esto conlleva, pues al final, que tengas también efectos de calentamiento global por las emisiones de CO2. Hay diferentes tipos de procesos que típicamente han sido pues, denominados de la siguiente manera. El hidrógeno café o marrón que le suelen llamar, pues es el que les explicaba ya ahora, ¿no? Que viene directamente de hidrocarburos y pues se genera CO2 en su procesamiento. El hidrógeno gris, que es un proceso pues más limpio que el que proviene de los hidrocarburos más pesados, este se hace a través de gas natural, ¿vale? O sea, la única diferencia es que en lugar de un combustible pesado se utiliza gas natural. Las emisiones son mucho menores, es un proceso mucho más limpio que el anterior, pero sigue emitiendo dióxido de carbono, ¿vale? O sea, sigue abonando al calentamiento global. Otro más limpio es el hidrógeno azul. Este no se utiliza tanto a nivel mundial porque requiere de un sistema de captura, ¿vale? De captura de carbono, que son sistemas caros. Y el proceso, digamos que tecnológicamente o ambientalmente más amigable es el que conocemos como hidrógeno verde y es el que estamos impulsando también en Iberdrola, México. Ahora comentamos un poquito más de él. Que la diferencia principal, la comento ahora de una vez, es que este proceso es a través de electrólisis, o sea, se toma el agua como elemento o como compuesto, mejor dicho, para separar de ahí el hidrógeno y se hace a través de un proceso de electrólisis. Bueno. Vamos a la siguiente. Pues bueno, ya lo estábamos comentando, cómo se produce el hidrógeno verde. A través del agua, pues, con celdas de electrólisis, hacemos la separación. La fuente, bien importante aquí, para poderlo denominar como hidrógeno verde, pues obviamente la energía que alimenta al sistema, el electrolizador, debe ser de origen renovable. Los componentes principales pues son el electrolizador y unidades de almacenamiento del hidrógeno, porque como todos los procesos industriales, pues hay ocasiones en que requieres más o menos, y pues la recomendación es que se tengan sistemas de almacenamiento para que tú los puedas estar utilizando pues a conveniencia, ¿no? ¿Para qué se utiliza principalmente el hidrógeno? En industria se suele utilizar para temas petroquímicos, por ejemplo, fertilizantes, para temas automotrices, para industria de vidrio, para industria acerera, como elemento que ayuda en la separación del oxígeno. Habitualmente se utiliza para eso. También para temas de transporte se puede utilizar como combustible, ¿vale? Son los usos principales que tenemos identificados. Y bueno, la configuración tradicional de una planta de hidrógeno verde la pueden ver aquí en la pantalla. Lo que estamos diseñando o promoviendo en Iberdrola, México, es tener una planta en sitio como las que ya explicábamos de Smart Solar, pero a una escala mayor para un cliente industrial, desde la cual se pueda abastecer directamente al cliente, o sea, al electrolizador en este caso. El electrolizador hace las funciones de separación del elemento y pues ese elemento ya llamándose ahora sí propiamente hidrógeno verde, pues se utiliza para los fines que lo requiera cada industrial, ¿no?
Y también es importante mencionar que obviamente no puedes estar dependiendo únicamente de una central fotovoltaica, porque pues, ¿qué pasa cuando no tienes energía del sol, ¿no? En las noches? O tienes instalado un sistema muy grande de baterías, muy grande y muy costoso, o estás interconectado a la red. La realidad es que pues, todas las empresas están interconectadas a la red, entonces de lo que nos tenemos que asegurar es que la energía que venga de la red también se le pueda denominar como energía verde. Para ello, pues nosotros como Iberdrola tenemos centrales a gran escala, que son de fuentes renovables, ya sea eólica o fotovoltaica también, y pues podemos también firmar en este lado el contrato correspondiente, ¿no? Para dar energía verde por la red y por el sistema que está instalado en las instalaciones del cliente. Bueno, haciendo un zoom a México de cómo estamos en cuanto a hidrógeno, en cuanto a la industria del hidrógeno, la mayoría de las plantas, que son 36 las que tenemos en México, 25 operan con gas natural, ¿vale? O sea, de lo que llamamos hidrógeno gris. 6 plantas operan con propano, que sigue siendo pues, un componente de gas hidrocarburo. Similar sería hidrógeno gris. Y solamente 5 operan a través de electrólisis, que no por ser electrólisis se le puede denominar hidrógeno verde. O sea, hay que tener siempre en mente que para que sea verde, la energía debe de venir de fuentes renovables. Y de estas 5 que tenemos identificadas, pues no, ninguna tiene esa característica, ¿no? Entonces, al final del día, también el potencial en México es importante. Es un país que produce pues, prácticamente sus propias necesidades en cuanto a hidrógeno se refiere. Y pues lo que estamos buscando es que esto al final se convierta en un esquema verde 100%, ¿no? Que dejemos de emitir CO2 a la atmósfera para obtener un gas que pues está ya de por sí en la atmósfera. No le vemos mucho el sentido de estar contaminando por algo que es un elemento muy abundante. Actualmente en México, esto es importante señalarlo, no existe una regulación, a diferencia de la generación distribuida, no existe una regulación en México para temas del hidrógeno verde. En otras partes del mundo ya hay incentivos regulatorios, incentivos fiscales también para ese tipo de proyectos y actualmente en México pues no los tenemos. Es similar a lo que comentábamos con el negocio de Smart Solar, pues es el mismo esquema. Lo que nosotros al final estamos vendiendo pues es la molécula de hidrógeno, el servicio de producción de la molécula de hidrógeno al cliente a través de la energía verde que nosotros mismos estamos suministrando vía la instalación de Smart Solar o la instalación de generación fotovoltaica y el contrato de suministro a través de la red, ¿vale? Y pues bueno, los proyectos que ya hemos implementado en Iberdrola, en México todavía no tenemos ninguno en fase de construcción. Tenemos varios prospectos que están avanzando, pero en donde comenzó este tema, en Iberdrola, fue en España y afortunadamente ya se han logrado cerrar 2 contratos, uno con Fertiberia, una compañía muy importante de fertilizantes. Entrará en funcionamiento ahora, justo este año. Es un proyecto bastante grande, son 100 megawatts de capacidad solar y 20 megawatts de electrólisis, ¿vale? El electrolizador estará demandando 20 megawatts. Y uno de los usos también más importantes del hidrógeno que se está promoviendo en algunas partes del mundo como fuente principal energética del transporte, pues es precisamente ese, ¿no? El utilizarlo para transporte público. Tenemos también ya un contrato ganado con el municipio de Barcelona, en España, en el cual vamos a suministrar el hidrógeno de la red de transporte público. Y pues nada más por mi parte, Andrea, creo que sí me ajusté al tiempo, creo que pasó justo media hora. Me gustaría ver la oportunidad de transmitir el video, no sé si lo podamos hacer mientras van recopilando las preguntas. Claro que sí, adelante. Déjame ver si lo puedo proyectar, ¿verdad? Denme un minutito.
No sé si se escucha. No, lo podemos ver, pero no se está escuchando. Hace 20 años, Creo que ella se escuchó, ¿no, Andrea? Sí, ahí ya se escuchó. Vale, perfecto. hace 20 años, Iberdrola llegó por primera vez a México para contribuir al desarrollo energético del país. Desde entonces, la compañía ha ampliado su capacidad de generación para responder a las crecientes necesidades de electricidad del país a través de fuentes de generación cada vez más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Con una plantilla conformada por el mejor talento mexicano, Iberdrola opera parques eólicos, solares, centrales de ciclo combinado y de cogeneración. Durante estos 20 años, Iberdrola ha realizado importantes inversiones en el país, las cuales han contribuido a la creación de empleo de calidad y al fortalecimiento del tejido industrial mexicano. Iberdrola México está también firmemente comprometida con el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades en las que está presente. La Fundación Iberdrola México impulsa proyectos en áreas como biodiversidad, arte y cultura, y formación e investigación. Además, los empleados de la compañía participan constantemente en numerosas actividades de responsabilidad social. Tenemos vocación de permanencia, un compromiso a largo plazo con nuestros clientes, con el país y con nuestro planeta. Iberdrola, 20 años sumando nuestra energía a México. Pues listo, ahora sí con eso concluimos. Y pues abierto a las preguntas que tengan. Muchas gracias. Bueno, voy a permitir compartir el código para los estudiantes para su registro, en lo que nos preguntan más, nos hacen más preguntas. Ahí se puede ver. Este es el código de acceso para que puedan acceder al registro. Muy bien. Ahora sí pasamos a las preguntas y respuestas. A ver, nos preguntan, ¿qué dificultad existe para utilizar hidrógeno de manera masiva? La dificultad principal, bueno, igual centrando un poco la pregunta, creo que se refieren de manera masiva, por ejemplo, en transporte. El tema está en que similar a la tecnología fotovoltaica, pues ahorita está en la etapa un poco de desarrollo incipiente, ¿no? De la misma, por la cual ya pasó la tecnología fotovoltaica hace, no sé, 15, 20 años. Tiene que masificarse un poco más. Esto, ¿cómo se logra? Pues a través de incentivos, ¿no? Principalmente incentivos regulatorios para promover este tipo de tecnologías limpias, que si de momento no son competitivas, pues para lograr serlo y para avanzar en ese sentido, para que sean más baratas, pues debe de engranar un poco más la cadena de producción. Y una de las maneras principales de hacerlo es pues a través de regulación, ¿no? De incentivos regulatorios. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. Quisiera saber acerca si conoce algún método de reciclaje para aquellos paneles solares que terminan su vida útil, que según yo es un aproximado de 20 a 25 años dependiendo de la zona y el mantenimiento, y la regulación sobre los desechos de estos mismos.
Sí, particularmente no me sé el nombre de la regulación. Lo que sí sé es que inclusive en México ya tenemos una normativa de parte de la Semarnat para disposición de este tipo de paneles, ¿vale? Y a nivel mundial también hay certificaciones que te dicen cómo hacerlo de manera adecuada. El detalle del reciclaje no lo conozco, o sea, no sé si efectivamente ya exista la tecnología o la manera de recuperar como los componentes de los propios paneles, pero sí que hay directrices y normativas al respecto que en México pues lo regula la Semarnat y obviamente pues hay que cumplir con esa regulación, ¿no? Claro, muy bien. Otra pregunta, ¿cómo observas la competitividad de hidrógeno verde a partir de la energía solar? ¿Cómo observas o cómo se da? ¿Cómo observas tu Ah, opinión? vale. Vale, a partir de la energía solar. Eh, por parte del componente de energía es muy competitivo, o sea, la parte de energía fotovoltaica dentro del sistema general de hidrógeno verde es competitiva, es muy barata. Y también la energía complementaria a través de la red que suministramos obviamente también es competitiva. En donde hace falta lograr un gradito más de competitividad es justo en el sistema de conversión del electrolizador, ¿vale? O sea, el equipo tal cual electrolizador, que es el que produce el hidrógeno a partir del agua. Por una razón muy clara, actualmente la mayoría de las plantas, no solo en México, sino a nivel mundial, trabajan el proceso de hidrógeno gris. Y esto pues es porque es más barato, ¿no? Es más barato separarlo a través del gas, por un proceso que le llaman eh, creo que reformación, sí, reformación a través de, meten vapor caliente y eso ayuda a que haya una reacción en la cual se separa el hidrógeno del oxígeno y la desventaja es que se genera CO2, ¿no? Ese proceso es en términos económicos mucho más barato que el tener un electrolizador, ¿vale? Pero bueno, no estamos tan lejos en los ejercicios que hemos hecho, la verdad es que ya se ve muy cerca y hay varios clientes que nos han dicho, a ver, ya con ese nivel de competitividad que se ha logrado y sumándole el interés que tenemos por dejar de emitir CO2 a la atmósfera y las directrices que tenemos en ese sentido, pues ya nos interesa avanzar con un proyecto, ¿no? A pesar de que estemos un poquito más caros que la tecnología convencional. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿consideras más rentable un parque eólico o una central fotovoltaica en México? La verdad es que ya están a la par, ¿eh? Depende de en qué parte de México. Obviamente cada zona tiene sus características y dependiendo de la fuente es pues donde vas a poner una u otra. Pero yo la respuesta que daría es que ya están a la par. O sea, ya no veo una diferencia significativa en precios. La ventaja que podría tener, que al final es cuestión nada más de administrarlo, pero la ventaja que podría tener una central eólica es que no tiene la intermitencia diaria que puede llegar a tener una central fotovoltaica. ¿A qué me refiero? Que pues, la fotovoltaica solamente durante las horas en que hay sol, ¿no? Y hay ciertas zonas del país que la generación de viento es ya muy constante, ¿no? Que se tiene ya muy estudiado. Entonces esa puede ser como una de las ventajas que puede tener la eólica en términos de generación, pero en cuanto a costos, yo creo que ya están a la par. Muy bien. Em, Aquí nos hacen otra pregunta de por qué no les ha ido tan bien a los españoles con las reformas energéticas impulsadas por Iberdrola. ¿Por qué no nos ha ido tan bien? ¿No les ha ido tan bien a los españoles? La verdad es que no entiendo muy bien la pregunta. A ver, las reformas energéticas, no sé si se refieran a las que está haciendo este sexenio, entendiendo la pregunta, creo que es de los sexenios anteriores. Las reformas energéticas que digamos entraron en vigor en el sexenio anterior o en los pasados, que no solamente son del sexenio anterior, fueron promovidas pues por el propio Estado, ¿no? Obviamente con el interés de tener mayor inversión, mayor participación y de ir haciendo la matriz energética del país pues de fuentes más limpias. Y de que no les ha ido, la segunda parte de la pregunta de si no les ha ido tan bien, pues no lo sé, las empresas no solamente españolas, yo creo que hubo un interés muy grande por empresas a nivel global, no solamente españolas, por invertir en México, ¿no? A partir de la apertura del mercado.
e inclusive también por empresas mexicanas. Hubo dentro de las participaciones de las subastas, de las famosas subastas, pues varias empresas mexicanas que pues, participaron y algunas hasta inclusive comprando energía, ¿no? Grandes consumidores que entraron ahí a participar. Pues yo creo que al final todo tipo de empresas, cuando ven señales de apertura, pues pueden manifestar el interés, ¿no? Y bueno, de que les ha ido bien o mal, pues eso creo que cada empresa lo tendrá que valorar. Claro, muchas gracias. Muy bien, tenemos bastantes preguntas. Vamos a dar lectura Adelante. yo creo que a otro par. ¿Mm? ¿Cuál es el costo para crear un parque eólico sin contar el terreno? El costo para un parque eólico, pues sin contar el terreno, si estamos hablando solamente de la tecnología en sí, o sea, de implantar ahí la tecnología, pues yo creo que puede rondar, y son números muy aproximados, entre 1 millón y 1,5 millones de dólares por megawatt instalado, ¿vale? Y son números que tengo, como digo, muy aproximados. Muy bien. ¿Mm? Preguntan también, qué tan rentable sería el hidrógeno verde para México y qué dificultad existe para utilizar hidrógeno de manera masiva? Vale. Un poquito lo que ya comentábamos, qué tan rentable puede ser. En los ejercicios que hemos hecho ya está muy cerca del proceso de hidrógeno gris. Sinceramente sí sigue siendo, por obvias razones de madurez tecnológica, sigue siendo menos competitivo en términos económicos que el hidrógeno gris. Ahora que si cada uno de los usuarios pone en valor, como lo han hecho ya varios, el tema de reducción de emisiones, que tengan directrices y que también ellos mismos lo pongan en valor, pues ya ahí depende de qué tipo de competitividad estemos hablando, no solamente competitividad en términos económicos, sino que viéndolo de manera integral, ¿no? O sea, ya el concepto de sustentabilidad como tal. Ahora, para que se vuelva masivo en México, creo que ya se han hecho esfuerzos, por lo menos de análisis, y por ahí escuché que también en la Ciudad de México estaban viendo ya el Metrobús meter algunos camiones que funcionaran con celdas de hidrógeno. Yo creo que esos son los primeros pasos, o sea, el dar un poquito de certeza e impulso a través, primero, pues de quien tiene, digamos que el mando en cuanto a regulación e incentivos se refiere, que pues es el gobierno. Porque así al final yo creo es como se terminan impulsando este tipo de esquemas, ¿no? Como sucedió en la generación distribuida, que pues bueno, si se le da dos incentivos muy claros, los que mencioné en la presentación. Si se le exenta de tramitar un permiso como tal y te ahorras esos meses en cuanto a trámites burocráticos. Y si te dan también el tema de la contabilización o el net metering, que explicábamos en la presentación, pues bueno, esa es una señal muy clara que te dice, vale, pues ya decido hacer este tipo de proyectos porque esto ya en cuanto a tiempos y en cuanto a beneficios regulatorios, pues nos viene bien, ¿no? Porque de otra manera no podrían competir estas centrales pequeñitas contra las centrales grandes, ¿no? Por simples términos de economía de escala. Ahora, en cuanto a hidrógeno, pues algo similar se debe de buscar, ¿no? Algún tipo de normativa, incentivo en cuanto al transporte que pueda ayudar a que esta tecnología poco a poco pues vaya siendo más presente y por ende pues más económica en el largo plazo, ¿no? Claro. Y también tenemos otra que dice, ¿en qué zonas de México es más viable la instalación de una planta de generación de hidrógeno verde, ocupando plantas solares o eólicas para alimentar el sistema? Eh, se tendría que limitar primero, aclarando un poco, se tendría que limitar a centrales fotovoltaicas, porque centrales eólicas va a ser muy difícil que puedan coexistir en donde están las instalaciones directamente consumidoras de los industriales, ¿no? Tomándolo así, como únicamente centrales fotovoltaicas, la verdad es que restricciones en cuanto a territorio no existen muchas, porque como comentaba en la presentación, tenemos la ventaja de que en México pues, es un muy buen país en cuanto a irradiación, ¿no? Prácticamente en todo el país puede ser rentable un proyecto fotovoltaico. Ahora, obviamente, pues el hidrógeno verde, naturalmente lo que buscamos es que vaya a sustituir al hidrógeno gris, que es en donde están los consumidores industriales de este elemento, ¿no?
Después te tienes que ir a las zonas industriales donde están, que no son muchos, son los 36 que pusimos, que mencionaba yo ahí en la presentación. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, una más. Sí. ¿Cuánta vida útil tienen los catalizadores utilizados en la electrólisis? Los catalizadores como tal, el elemento del catalizador, la verdad es que lo desconozco, les mentiría si les digo ciertos años, pero en general la instalación completa, considerando generación fotovoltaica y electrolizador, la vida útil es de 20 años. Pero tal cual el elemento del catalizador, ahí sí que no se las debo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya la última, ahora sí. Sí, sin problema, sin problema. Hablando de la movilidad, ¿Iberdrola tiene proyectos en este sector en México? Pues al final, si hay interés por desarrollar un proyecto, claro que lo podríamos hacer. El tema está en que, pues a ver, de movilidad, quienes tienen más presencia en cuanto a movilidad, pues son al final los sistemas de transporte colectivo, ¿no? O sea, los sistemas de transporte público. Como mencionábamos en la presentación, sí que tenemos ya un proyecto en Barcelona, que fue una licitación que sacó pues, el municipio para transporte a partir de fuentes limpias, ¿no? Es en donde le vemos el mayor uso en distancias pues relativamente cortas, que no implica, o sea, por ejemplo, para transportes de carga, pues lo vemos lejos, porque es una cantidad importante de hidrógeno que se tendría que almacenar y no es tan viable utilizarlo para transporte de carga. Entonces se tiene que enfocar más para transporte urbano. Y como menciono, pues el transporte urbano al final quien lo administra y regula y decide por dónde darle es pues cada gobierno local, ¿no? Si hay una señal en ese sentido de, bueno, oigan, nos interesa, no sé, la ciudad de León, por poner algún ejemplo, cambiar de combustibles fósiles a hidrógeno y se abre la convocatoria, pues claro que participaría. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, todavía hay algunas cuentas, pero te las haremos llegar para que ya las respondas con tranquilidad y se las pasemos a nuestra comunidad. Vale, muy bien, Muy sin bien. problema. Muy bien, muchas gracias. Te agradecemos mucho tu ponencia, muy interesante. Y bueno, voy a permitirme compartir el reconocimiento de tu participación en este evento. Ahí se puede ver ya completo, ¿verdad? Sí, aquí está ya. Muy bien. Sí. Entonces, hago lectura del reconocimiento. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad, otorga el presente reconocimiento por compartir sus conocimientos y experiencias con la comunidad politécnica al ingeniero José Carlos Rojas Cárdenas, Iberdrola, México, durante el primer Foro Politécnico de Energía y Movilidad con la conferencia Smart Solar e Hidrógeno Verde en Iberdrola, México, llevado a cabo en la modalidad en línea el día 10 de agosto de 2021. La técnica al servicio de la patria y firma el maestro en ciencias Néstor Lorenzo Díaz Ramírez, director de la UPM. Posteriormente te haremos llegar tu reconocimiento. Muy bien. Agradezco mucho a nombre de toda la comunidad y del instituto tu valiosa conferencia. La información que nos has dado es muy valiosa y bueno, por nuestra parte sería todo. Te agradecemos nuevamente y estamos a la orden. Vale, pues un gusto y de nuevo pues, muchas gracias por la invitación y qué bueno que estén organizando este tipo de foros que la verdad son muy buenos. Es muy bueno compartir justo en el contexto en el que estamos por la relevancia de este tipo de temas y sobre todo con la comunidad pues universitaria, ¿no? Lo que podamos apoyarlos desde este lado, pues estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.